ministro de Economía, Luis Caputo, el llamado por el gobierno de Mauricio Macri, por Marcos Peña, cuando era jefe de gabinete de ministros del gobierno desastroso de Mauricio Macri, lo convocaron a Luis Caputo, hermano de la vida de Mauricio Macri, y lo definieron como el Messi de las finanzas. Ese personaje nefasto que es Luis Caputo, que tanto daño nos ha hecho a los que vivimos en la actualidad, a los que compartimos este tramo de la historia argentina, pero también el daño que les ha hecho a los que todavía no nacieron y que tendrán que sufrir y pagar las consecuencias de las decisiones y las acciones que tomó Caputo. Por eso, un personaje verdaderamente nefasto para la historia argentina. Está entre los lugares privilegiados de los personajes más oscuros de nuestro país. Luis Caputo no era el Messi de las finanzas, era el especialista en endeudamiento y fuga, que ahora está gozando de las mieles de un gobierno que lo ensalza, y un presidente que es el gigante Luis Caputo. Ya sabemos cómo va a terminar esta historia del gigante, ya lo estamos padeciendo con las decisiones anteriores y con las actuales. Sin embargo, bueno, estuvo charlando con su amigo Jonathan Goldfarb en televisión. Esas no son entrevistas, esas son charlas, como la que veíamos ayer de el presidente Milei con Trebuch, ¿no? Una charla entre amigos en la Casa Rosada. Esta es una charla entre amigos en el Ministerio de Economía, donde habló Caputo respecto del cepo, el famoso cepo. Dice, bueno, que se va a levantar sin dudas el año próximo. Veo cómo van corriendo la vara. Imagínate si con esto del cepo te lo van corriendo un poquito. Siempre la zanahoria, no llegás nunca a la zanahoria. Imagínate sobre aquella promesa de Milei que dicen 35 años, Argentina va a ser, no sé qué va a ser, ¿no? Qué maravilla, pero calculá, si la primera fecha que puso fue 35 años, calculá. Porque con esto que decían, bueno, esto ya, enseguida, no llega nunca a eso del levantamiento del cepo. Queremos estar muy seguros de que no va a provocar ningún problema antes de anunciarlo. No hay apuro porque el dólar blue ya está convergiendo con el oficial, el país está creciendo, lo hará al 5% o más. Dice que Argentina va a crecer al 5% el año próximo. Entonces, digo, son tantas las mentiras, es tan apabullante la cantidad de palabras huecas, falsas, falaces que pronuncian todos y cada uno de los miembros de este gobierno, que uno no le da tiempo y se va olvidando. Hace muy poquito, cuando presentaron en el proyecto de presupuesto, las evaluaciones ubicaban, por ejemplo, para octubre, noviembre y diciembre, no, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, iba a haber una inflación que iba a ser del 1,2%, entonces, para que cerraran los números. Bueno, por poner uno de los tantos ejemplos, lo primero que se me vino a la cabeza. Entonces ahora dice Caputo que va a crecer al 5% el país, porque estamos logrando inversiones a largo plazo y quienes lo hacen no les importa el corto plazo. Pero claro, eso no fue lo más grave de lo que dijo Caputo ayer. Se inscribe en el renglón de las promesas falsas. Bueno. Lo verdaderamente grave es que este especialista en endeudamiento y fuga, que es el Toto Caputo, se lo venimos diciendo desde siempre, no es de hoy. Bueno, viene por más. No conforme con los 100.000 millones de dólares de deuda que asumió durante el gobierno de Mauricio Macri, de los cuales 57.000 millones los pidió al Fondo Monetario Internacional, solo llegó a hacer entrega de 45.000 el fondo porque perdieron las elecciones, Macri perdió las elecciones, ni con toda esa guita le alcanzó para ganar las elecciones, las perdió por el desastre que fue su gobierno. Entonces solo llegaron a entregar 45.000 millones de dólares. Bueno, viene por más Caputo. ¿Por qué? Escuche lo que le dijo ayer a su amigo Jonathan Goldfarb.
a hablar primero informalmente de un nuevo programa. Probablemente ya vamos a ir a un programa nuevo. Si llegamos a un programa nuevo, va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo dos cosas. Una, cuánta plata es, y lo que se llama en inglés el phasing de esa plata. O sea, cómo entra esa plata. A vos te pueden dar X, no sé, 10.000, 15.000, 20, lo que sea. Ahora, no es lo mismo que te desembolsen al principio 1.000 que 8.000, que 12.000. Entonces, están discutiendo eso. Estamos planteando lo que vamos a hacer exactamente en términos de política monetaria, cambiaria, y cuánto debiera ser la plata y, como se dice, el phasing eso. Bueno. Es maravillosa la actitud de Goldfarb, ¿no? Porque dice, están discutiendo eso, qué bien, qué interesante, ¿no? El tipo está hablando de, no es lo mismo que te den 1.000, 8.000, 15.000, 20.000 millones, o sea, tiran cifras como, no es lo mismo que te den 8.000, 20.000 millones de dólares, que van a agarpar tus bisnietos, ya no tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Y el otro está sentado ahí, su amigo, charlando, ante una cámara, y dice, mira qué bien, che, qué bueno. Con el tipo que nos endeudó en 100.000 millones de dólares, de los cuales nos quedó un mango acá. O sea, Argentina recibió 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, gestionado por este crápula de Caputo. Acá nos quedó un mango, se llenaron de guita, se la llevaron, la fugaron. Parte de esa que se fugaron seguramente habrá vuelto ahora con el blanqueo. Vieron que ingresaron cerca de 20.000 millones de dólares del blanqueo. De tipos que no pagaron impuestos, que la tenían plata fugada, plata ilegal. Quizás algún pedacito de esos 20.000 millones que entraron ahora correspondan a lo que se afanaron con esos 45.000 millones de dólares que ingresó Caputo por una puerta y se lo llevó por la ventana del fondo. Acá no quedó un mango, no quedó una obra, no quedó nada. Y ahora nos anuncia, para que celebremos, que aparte de esos 20.000 millones de dólares que ingresaron del blanqueo, sin pagar un impuesto, sin pagar nada, ahora está gestionando más deuda, más toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué me contás? Che, estamos contentos, estamos felices, celebremos, nos volvemos a endeudar. Es un círculo que no termina más cada vez que están estos delincuentes en el gobierno de este país. Hoy Julia Estrada, diputada nacional, economista, charló con Jorge Rial en Radio 10 y en un fragmento de la charla hablaba de este tema y decía lo siguiente. Falta de información fenomenal sobre el tema. Nosotros tenemos una deuda de 45.000 millones de dólares con el FMI, más cargos y sobrecargos. Esa deuda se tomó en el 18 y no se canceló porque el Extended Fund Facility, que es el programa que el Congreso aprobó en marzo del 2022, no establecía que Argentina cancelara los 45, sino que los pagara, pero que el FMI desembolsara el equivalente haciendo un pase de manos. 45 pagábamos, 45 nos daba, para luego empezar a pagar a partir del 2024 en 10 años. Claro. ¿No? Claro. El FMI no quiso revisar los vencimientos en el stand-by que firmó Macri, con Caputo como ministro de Finanzas, con Duhovne después ministro de Economía, con Sturzenegger, presidente del Banco Central, con Bausili, secretario de Finanzas. Mano derecha de Caputo en ese momento era Bausili, secretario de Finanzas. El que iba a defender los presupuestos en el Congreso era el actual presidente del Banco Central, que además está procesado, que en ese momento era secretario de Finanzas. Lo digo porque el equipo económico era el mismo. Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, también formaba parte del equipo económico de Caputo. Todos los mismos. Bueno, en ese momento ellos negocian un stand-by. El stand-by que dice 2 años y medio de desembolso, 2 años y medio de repago. Entonces, los vencimientos caían fundamentalmente en el gobierno que siguiera. Claro. Y los vencimientos eran 2022, los estoy leyendo, 18.900 millones de dólares, imposible de pagar. Nosotros tenemos una balanza comercial superavitaria en 10.000. Sí, no hay manera. Y vos tenías que pagar 18 en un año. Bueno, 2023, 19.100 millones y 2024, 4.800. ¿Qué le dijo el FMI a Guzmán? Estos vencimientos no se tocan. Vos
me pagas y yo después te doy la plata y te la devuelvo porque sé que no la podés pagar. Finalmente, todos lo saben. Sí, claro. Bueno, eso fue el acuerdo. Entonces ahora hay que devolver 45 más intereses y reconocimiento de sobrecargos, te quiero decir, es un chiste, Jorge, porque son unos 2.000 millones de dólares ¿Y qué sobre un significa, crédito. qué significa esto de sobrecargo? Sobrecargos es un castigo que le aplica, es Una sobre multa. tasa, es sobre tasa, claro, es una bien, multa. es una multa, bien, Se bien. le dice sobrecargos, la verdad, porque es surcharges en inglés, Sí. pero es sobre tasa. Sí. Y ahora, El FMI te dice, tenés sí. la tasa estándar, pero tenés la tasa para morosos incumplidores, que se le agrega a la tasa estándar. Claro. Ahora, Como Argentina tardó mucho, porque nosotros tardamos en renegociar, renegociamos en el 2022, cuando el crédito ya estaba impago desde el 2019, 3 años tardamos, Sí. y el crédito superó más del 150% de la cuota durante esos 3 años. Nosotros tenemos el 1.200% de la cuota argentina de préstamo. El FMI dijo, listo, sobrecargo para Argentina. ahora, estos mismos que nos están multando nos podrían volver a dar plata. Exactamente, y acá entra la locura en la que estamos sumergidos, porque esto no tiene sentido más que con un tremendo aval político al gobierno de Milei, de nuevo. Otra vez, como a Macri. De parte de Estados Unidos. Exactamente, no tiene lógica. ¿Por qué? Y porque la excepcionalidad se supone que es una vez. 2 veces ya regla. Claro, el préstamo, la deuda que contrajo el gobierno argentino de la mano de Mauricio Macri y Luis Caputo fue la más gigantesca que nunca en la historia hubiera dado el Fondo Monetario Internacional a ningún país. Rompió todos los reglamentos internos del Fondo Monetario Internacional, a tal punto que les costó el puesto a la inmensa mayoría de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y después todo lo que explicó Julia Estrada. Eso fue por una excepción, lo justificaron en una excepcionalidad. Y bueno, otra vez sopa de estos delincuentes que después te quieren presentar el proyecto de ficha limpia en el Congreso, como les comentábamos ayer, anteayer. Claro, ficha limpia que deciden los jueces que defienden a estos crápulas. La impunidad, consagrar la impunidad a niveles insospechados.